Bueno. La compañera, compañero, 3, 4, 5, faltan compañeras 6, 7. Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Se habló sobre el sistema de información sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia de espacial. Aunque el Gobierno de México aseguró en este comunicado que el 8 de octubre este acuerdo todavía no entra en vigor por la parte de México, es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación de Rusia. Pero la Cámara Alta ya había aprobó este acuerdo el 6 de octubre y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 8 de octubre firmó este documento. En estas áreas de cooperación que hay este sistema satelital del GLONASS, acuerda estos espacios para la seguridad espacial, pero dice que México no tiene pensado hacer como estos tratados, pero entonces, ¿a qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? O sea, ¿hay alguna información más? Si el Gobierno de México estaba enterado de que sí se firmó este acuerdo y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay como una desinformación. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra, esto lo hemos dicho, produce mucho sufrimiento porque hay pérdidas de vidas humanas, desplazados, también repercute en la economía de los países del mundo, la inflación que se está padeciendo actualmente es producto en buena medida de esa guerra. Y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar. Sin embargo, pues hay quienes no quieren detener la guerra, que es lo más irracional que puede haber. Y hay una propaganda en el mundo maniquea, como suele suceder con todas las guerras, queriéndonos convencer de que hay buenos y malos. Entonces todo se hace escándalo, agréguenle de que van a haber elecciones en Estados Unidos dentro de 3 semanas. Y siempre que hay elecciones en cualquier parte del mundo,
pues estas cosas se magnifican, se utilizan con propósitos electorales. Por eso yo llamo primero a que se busque un diálogo y se logre la paz. El canciller Segundo, que no dejen, mejor dicho, que no echen en saco roto el que pueda crearse un grupo de intermediación para hablar con los presidentes de Rusia, de Ucrania, y llegar a acuerdos. Estoy proponiendo, y voy a seguirlo haciendo, que se llame a participar al Papa Francisco, al primer ministro Modi de la India, al secretario general de Naciones Unidas, que se pueda aprobar que ellos ayuden para que se consiga la paz. Yo creo que las cosas van a mejorar mucho una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos. ¿Habrá algún informe que dará tengo el canciller? Esa confianza que va a haber más propaganda de buenos y malos. Ojalá y no escalen las agresiones y luego se serenen las cosas y se llegue a la paz, porque también hay movimientos en Europa de la población que se está viendo afectada por la guerra, sobre todo por la escasez de energía, viene el invierno. Entonces se tiene que pensar en la gente, no en los poderes hegemónicos, en los intereses de las potencias, sino en los pueblos. Entonces, en conclusión, a nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad. Y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra Constitución. Sí, el canciller Marcelo pidió a la Agencia Espacial Mexicana sobre información sobre este tema, aunque ellos dijeron que tenía que aprobarse y que las autoridades de Rusia lo firmaran, que esto ya está confirmado que sí lo firmaron. Entonces, ¿cuál es la situación de que pues sí, esa no, que le estoy sí, explicando. Pues imagínense, para que intervenga un expresidente de México a decir que estamos tomando partido y que se está comprometiendo la soberanía de México. Cuando son acuerdos que se han firmado también con Estados Unidos y con otros países. Pero es parte de lo mismo, o sea, es politiquería, oportunismo.
elecciones, decirle a la gente, pero el mexicano está muy despierto, muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo, con menos analfabetismo político. Siempre lo digo. Entonces, saben que aquí la gente está muy despierta. El mexicano no se deja manipular. Es un pueblo muy avispado y en los últimos tiempos ha cambiado mucho la mentalidad del pueblo de México. Hay mucha conciencia en el pueblo. Si por eso los medios de información no han podido, me refiero a los medios convencionales vinculados a grupos de intereses creados, ya sea en lo económico, en lo político, no pueden, porque este es un pueblo muy inteligente, muy despierto, muy consciente, no susceptible a la manipulación. Con todas estas campañas que están echando a andar en el mundo, ya estoy viendo que están promoviendo, imagínense, píldoras para resistir radiaciones nucleares, hablando incluso de la posibilidad de una tercera guerra mundial. No. Además, toco madera. Pero son circunstancias muy especiales. Eso en nuestro país no transita. Eso no tiene ningún impacto propagandístico. Pero realmente, si ve uno la televisión en el mundo, los periódicos en el mundo, es un bombardeo de ese tipo de información. Que aturde. Entonces, decirle a los mexicanos, no, nos preocupemos por eso, no estemos preocupados por algo que tiene que ver con intereses políticos hegemónicos, algo que no ayuda a los pueblos. Nosotros lo que estamos planteando es que no podemos lograr un acuerdo entre las naciones para que en la práctica podamos establecer una tregua en donde ya no estén
probando misiles, porque hay algunos que están tirando y tirando misiles al mar. Imagínense cuánto cuesta tirar un misil al mar. Y otros que tiran también para probar, ¿no?, su fuerza bélica, su fuerza bruta. Y algunos que ni puntería tienen, que eso es lo que preocupa más. Declaraciones y confrontación y promover la guerra y mandar armas a los países donde hay conflictos y meterse en asuntos internos de los países. ¿Qué no podemos decir? Basta. Vamos a darnos un tiempo, 5 años, y que los gobiernos se dediquen a atender los problemas de la gente, los grandes y graves problemas que padecen los pueblos del mundo, la pobreza, la violencia, la migración, los problemas de salud. Sí, por eso es mi reproche fraterno a Naciones Unidas. No se escucha nada de Naciones Unidas. Todos en silencio, están inmovilizados, están como adorno, cuando deberían de tener una actitud muy protagónica en estos momentos, todos los días, demandando diálogo y paz. Pero no. ¿Escuchan ustedes algo de la ONU? ¿Se escucha algo en la radio? ¿Se escucha algo? ¿Se ve algo en la televisión? ¿Se lee algo en los periódicos? Nada. Es la agencia no sé qué que ya tomó la declaración de uno de los presidentes, o ya bombardearon un puente, o ya sabotearon un gasoducto, o ya hubo una declaración de que estamos a punto de apretar o de que alguien apriete el botón. ¿Sabe? Viendo que hasta el expresidente Trump ya está planteando de que se necesita la paz. Ayer vi algo, no sé si es una declaración nueva. Sí. Y el presidente Biden, pues, es una gente muy responsable, sensata. Entonces, no creo yo que pasen las cosas a mayores. Y mientras tanto, que no nos metan a nosotros. Se dará en sus se dará a conocer la información del canciller que fue a hablar con él. Se va a dar a conocer la información que habló el canciller Marcelo con el ministro. Toda la información, pero nosotros no somos bélicos. Bueno, nosotros tenemos relaciones con todos los pueblos del mundo.
La cuestión es que cuando se solicita información, presidente, pues no hay información. ¿Cuándo qué? Cuando se solicita la información a las dependencias, no hay información. Por eso uno tiene que preguntar aquí pero, con usted. Yo estoy ahora informándole. Sí. Soy representante del Estado mexicano, le estoy diciendo que la política nuestra es no a la guerra, sí a la paz. La política nuestra es de neutralidad. No estamos con ninguna potencia hegemónica en el mundo. Somos respetuosos de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias. Además, es un mandato constitucional. Por eso digo, que no nos metan a nosotros. Nosotros defendemos nuestra soberanía y por lo mismo no podemos intervenir en la vida política de otra nación. Y en este caso en particular hemos actuado y lo seguiremos haciendo de manera neutral. Y lo que estamos impulsando es que haya paz. Ya presentamos una propuesta formalmente a la ONU en ese sentido y no nos vamos a mover de ahí. Pero, por ejemplo, el canciller se reunió con las dos naciones, la gente de Ucrania y la gente de Rusia, saber si qué se trató, qué se habló con el canciller Sergei Lavrov de Rusia, porque esa información, pues sí, si en algún momento se va a dar a conocer. Pues a los países involucrados y a otros más se les entregó nuestra propuesta. Sí. En el caso de la reunión de la ONU, ¿es a lo que te refieres? De Rusia. Se reunió con el canciller Sergei y si esas… ¿Con los dos? Con los dos, pero en el caso de Rusia, la información, yo lo comento porque el bloqueo de información continúa, señor presidente. Entonces es muy importante también conocer por qué no se publica en todos lados, continúa el bloqueo de información en canales de televisión. Pues esa es la información que se da aquí todos los días. La propuesta nuestra la di a conocer el 16 de septiembre en el Zócalo y fue exactamente la que se llevó a la ONU y fue eso lo que se le expuso al canciller de Rusia o embajador en Naciones Unidas y lo mismo al canciller de Ucrania. Y también, ¿por qué hay un poco de desinformación? Porque tenemos que enfrentar a quienes desde los medios buscan confrontarnos. Nosotros no vamos a tener injerencia en este tema tomando partido. Lo que queremos es la paz y lo voy a seguir diciendo porque eso es lo que conviene. La guerra es lo más irracional que hay. No queremos eso. Y en otra pregunta, señor presidente, la semana pasada el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió con el gobernador de Zacatecas, hablando sobre el apoyo de estos organismos de seguridad como la DEA y el FBI, que iban a hacer un acuerdo de cooperación por combatir el crimen organizado. Esto sí, hubo hasta un video en el que salió el embajador, Ken Salazar. Si usted estaba enterado sobre esto, puesto que usted solamente pudiera hacer estos acuerdos con Estados Unidos, no un gobierno estatal. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues es una declaración
nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y es parte de lo mismo. Es la temporada y entonces se declaran cosas, ¿no? Pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido. Es importante que todos sepamos, porque estos hechos ayudan, ¿no?, a ir transmitiendo información, a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. Titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. ¿Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación no vale? No. Okay. O sea, es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No, pero creo que él lo sabe. A ver si no está la Constitución. El 89, 117. Sí, no hay que hacerlo grande, sí, es un pronunciamiento. Además, existe incluso un acuerdo específico acerca de, aquí están, los estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. Sí, o sea, pero ni modo que vamos a hacer un escándalo. No, cuando de manera indebida, sin informarnos, se detiene al general Cienfuegos. Estábamos en víspera de las elecciones y cuidamos no responder públicamente para no meternos ni a favor ni en contra cuando hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, sí expresamos nuestra inconformidad, pero con la sutileza diplomática
que requería el momento, la circunstancia. Esperamos y luego ya se actuó. No hay inconformidad. Sí, pero no, consideramos que no. Pero es que eso no se suscribió, no está aceptado por las partes. Entonces, no es un hecho. No, es que a veces no se conocen bien, ¿no?, las leyes, o como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso para nada, quedan esas inercias. Pero no, pero la iniciativa Mérida, no, la iniciativa Mérida estuvo tremenda. Eso se acordó mutuamente, eso fue el gobierno federal. Sí, está la diferencia. Esa es una diferencia. Eso fue un acuerdo entre gobiernos para meter armas con sensores que supuestamente iban a servir para detectar quienes usaban esas armas de la delincuencia organizada, y así iban a detenerlos. Y resultó pues que yo creo que todavía no terminaban de entrar las armas y ya la delincuencia sabía, porque el gobierno estaba totalmente penetrado por las agencias y por la delincuencia organizada. Entonces usaron las armas, se asesinó a personas. Todo esto era un plan rápido y furioso. No, esto es un asunto de otro tipo. Y no vamos a pelearnos. A lo mejor en este caso Dolia no dice nada porque ella defiende, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos, y otros. Pero también nosotros tenemos que actuar con criterio y no pelearnos, buscar buenas relaciones. Tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del Gabinete de Seguridad de México con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad. Pues sí, pero que él lo decida. Ya nosotros tenemos nuestra postura, que ya expuse,
política debido al origen del gobernador. Siempre que hay algo de este tipo hay que pensar en no engancharnos, en no caer en ninguna provocación. Nosotros estamos dedicados a que se terminen de rehabilitar las refinerías para ser autosuficientes en gasolinas, en diésel, que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos dedicados a cuidar que siga llegando el apoyo a los adultos mayores, que siga llegando el apoyo a personas con discapacidad, que se siga sembrando árboles del programa Sembrando Vida, que sigan recibiendo los estudiantes de familias pobres sus becas, que continúe el programa de salud para que se garantice el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, que estén abiertas las escuelas, que continúen los maestros como siempre, actuando de manera responsable, que no haya inasistencias, que los niños tengan alimentos para poder internalizar mejor los conocimientos, que estén en buen estado las escuelas, la seguridad, que no se nos salga de control la violencia, que no haya un desbordamiento de violencia. Pon de favor cómo estuvo el fin de semana en homicidios. En eso estamos. Fin de semana estuve en 4 estados. Estuve en Tabasco, estuve en Veracruz, en 5, porque estuve en Guanajuato, en Hidalgo y en Tamaulipas. 5 estados. Mire, esto es lo que vimos hoy, en la mañana, a las 6. Pero este es un resumen, vemos todo, caso por caso. Claro que es un ojo al gato y otro al garabato, porque tenemos que estar viendo cómo se están peleando en el mundo. Sí estamos informados. De luego, ¿qué cosas hacen los conservadores aquí sin necesidad de estarlos espiando? Ahora Claudio X González está llamando a una nueva alianza que se llama Unión, Unidos, o sea, es
la UFC, Unidos, Fuerzas Conservadoras, ya no es Va por México, ni la de la corrupción por México, ¿cómo se llamaba la otra? Mexicanos por la corrupción. Entonces, ahí estamos pues viendo, pero eso no es lo central. Lo que nos importa es esto, es lo que le importa a la gente, que no aumenten los precios, que haya trabajo. Y en eso estamos. Muy bien. Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte, del Sonora Power. El Sonora Power es la revolución que llegó del norte. Señor presidente, bueno, no todo puede ser crujir de huesos y rechinar de dientes. Le quiero dar una buena y agradecerle. Fíjese que el viernes pasado el gobernador Alfonso Durazo informó que finalmente la carretera interminable pues ya se terminó, por lo menos en el tramo famoso de las curvas de Quijano, me refiero a la carretera federal 15, que ya están abiertas al tránsito normal, esa vía. Y por la otra mano también el tramo que correspondía pues al área de Vica pues ya está liberado para el libre tránsito de los automovilistas. Eso para los sonorenses, pero creo que para toda la región noroeste en particular es un asunto muy importante. Al final de cuentas es un impulso a la competitividad de nuestra región. Y bueno, usted recordará, esto no ocurrió en abril o mayo del año 2019 como estaba planteado, se logró en octubre de este año, pero bueno, creo que es un asunto, es un avance en grado superlativo, así que reiteradamente muchas gracias por el impulso y por empujar al famoso elefante Shadow, ¿no? Que en este caso se empeñó, pero finalmente se movió. En esta situación, justamente usando la metáfora del elefante Shadow, le quiero yo plantear, y este asunto lo revisé con los presidentes municipales de las principales ciudades de mi estado, pero parece que es un asunto que también ocurre en todos los demás estados donde se acordó el tema de la regularización de los vehículos extranjeros de procedencia ilícita. Que si bien ya se ha dado paso, por ejemplo en Sonora hay 82,000 automóviles ya regularizados, con corte esto creo que al viernes, y hay una recaudación de más de 200 millones de pesos, lamentablemente los recursos, creo que en Hacienda hay alguna traba porque los recursos no han podido aterrizar, es decir, los recursos no le han llegado al Estado y por tanto el Estado no se los ha podido entregar a los municipios. Y mire, presidente, a usted le consta, en Sonora tuvimos una temporada de lluvias atípica, y esto nos tiene a los hermosillenses en particular, pero también a los ciudadanos de Ciudad Obregón, a los de Nogales, a los de Navojoa y a los de Guaymas, en una situación parece zona de desastre en nuestras ciudades, ¿no? Por la cuestión de los baches, que nos bombardearon literalmente. Y el asunto es que los recursos relacionados con el Repube, pues seguramente serían muy importantes para atenuar la situación tan grave. O sea, en Hermosillo de veras tenemos suerte si no caemos en un bache, pero no creo que son baches chiquitos, son zanjas verdaderas, son cosas realmente muy extremas. Entonces pedirle, señor presidente, si puede intervenir en ese sentido. Tengo otra pregunta al respecto. Sí, yo celebro que se terminó de construir la carretera, las famosas curvas de Quiján, allá de Santana a Nogales, que llevaba ya mucho tiempo. Me informó Jorge Nuño que ya se concluyó ese tramo. Ya aquí habíamos hablado de cuánto tiempo llevaba y ya por fin se concluyó. También celebro el que se hayan quitado los retenes o casetas que habían en la carretera, que estaban en la carretera de Obregón a Hermosillo, en lo que es el territorio yaqui, que dicho sea de paso,
se contó con el apoyo de los gobernadores yaquis, pero ya era una situación de otro tipo y ya se liberó el paso. Ahora sí que desde el sur al norte, todas las casetas libres, porque estaban tomadas casetas en Jalisco, en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora, y ahora ya no hay casetas tomadas. Eso es muy importante. Ni retenes ilegales, presidente, porque ¿Mande? ni retenes ilegales que cobraban sí, ilegalmente por ilegales, el paso. sí, que cobraban y que además en algunos casos amenazaban, insultaban, hasta maltrataban a los automovilistas. Entonces todo eso ya se resolvió, es un buen trabajo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Pero también tienes razón en lo de los baches, sigue siendo una asignatura pendiente. Ahí nada más quiero aclarar algo. Eso corresponde a los gobiernos municipales, atender, porque el gobierno federal pues tiene que resolver el problema de la carretera federal, las carreteras federales, y construir carreteras federales y hacerse cargo del mantenimiento. Pero ya lo que tiene que ver con baches ya es un asunto de la autoridad local, o sea, de los gobiernos municipales y de los gobiernos de los estados. Entonces, nosotros hemos venido ayudando porque es una necesidad sentida en todos lados. Hasta se han burlado de mí los conservadores adversarios, porque sostengo que cuando se le pregunta a la gente en las ciudades sobre el principal problema que ellos perciben, sienten, y sale en primer lugar los baches, y creo que en segundo o en tercero seguridad. ¿No tienes por ahí la última encuesta del INEGI? Y yo voy a cualquier lugar, acabo de ir a Veracruz, a Minatitlán, y la demanda de unos ciudadanos: oiga, no se puede transitar por la carretera de Minatitlán a Coatzacoalcos, por la libre, está llena de baches. Y ahora que venía usted, le taparon ahí con tierra. Y no saben cuánto me molesta que todavía, porque eso yo lo cuestionaba estando en la oposición, de que en los caminos mucha gente, niños, con pala, tapando los huecos y pidiendo una cooperación. En todos lados, pues todavía hay. Yo hago un llamado respetuosísimo a las autoridades locales, a las autoridades municipales, porque es una necesidad sentida.
Sí, fíjense. En primer lugar, baches. Problemáticas más importantes en ciudades. Baches en calles y avenidas. Y está incrementándose porque en marzo era 76.6 y ya en junio 78.1. Delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etcétera. Cuarto lugar, 57.9 para 78 en ciudades. Lo tengo tan presente que hace 2 días, 3, revisando información, me encontré, a ver si ustedes pueden ahí conseguir una imagen de una máquina que tapa huecos. Sí, a ver si la pones, porque ojalá investiguen las autoridades locales y si les sirve, nosotros les ayudamos. Si van a comprarlas con ese propósito. Se está utilizando en algún país. A ver, en Alemania, a ver, ponla. Mire. Y que se procure, si se va a hacer una calle, que se haga de concreto, que se haga bien, no al contratismo corrupto que imperaba, como ayudaban en la campaña o eran cercanos a los candidatos, ya una vez que llegaban a darle los contratos y hacer malas obras, nada más a pintar con emulsión asfáltica las calles y con las lluvias pues no resisten. Entonces sí vamos a buscar hoy mismo, quiero ver con Rosa Isela Rodríguez y con Juan Pablo Devoto, subsecretario de Hacienda, para que envíen los recursos, porque también no quiero que sea pretexto o excusa de que no tienen recursos. Estos son adicionales. Sí, claro, ellos deberían de utilizar su presupuesto para esto de manera prioritaria. Entiendo, es mucho el atraso, es que durante mucho tiempo
Los gobiernos anteriores se dedicaron nada más a saquear y es mucho el atraso. Nada más llegaban a robar. Ahora hay gobiernos municipales que apenas si tienen para pagar la nómina, gobiernos estatales con problemas graves, porque no se administró bien. Entonces vamos a ayudar, pero qué bien que lo planteaste. Gracias. En otro tema, señor presidente, mire, hace 3 meses estuve aquí planteándole un asunto de los extrabajadores de Banrural, un tema que en aquel momento pues yo se lo planteaba como una herencia lamentablemente de los gobiernos neoliberales. El problema es que a los extrabajadores del Banco Rural los despidieron, a muchos de ellos sin tomar en consideración su antigüedad, sin considerar en cuenta sus derechos, seguramente les dieron alguna liquidación, más no les dieron los derechos de jubilación, acceso a pensiones médicas y demás, servicios médicos y demás. El asunto es que usted en aquel momento me respondió que este tema lo tendría que ver el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y en su momento que incluso sería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien nos presentaría un informe al respecto de qué es lo que se puede hacer. Yo incluso me reuní allá en Sonora con alrededor de 400 extrabajadores de Banrural que me invitaron a una asamblea que ellos organizaron, me dieron un padrón de las personas que están en esa condición, incluso que la tengo a disposición, por supuesto. Y el asunto es que de parte del INDEP me respondieron que solamente quienes tienen 19 años y un día o algo más son quienes tienen la posibilidad de tener acceso a este tipo de jubilaciones. Esto está ligado al decreto que usted emitió para darles justamente soporte a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, porque la idea es que se les dé un trato similar, si no es que acaso el mismo. El tema es que los extrabajadores de Banrural me exponen que ellos en su contrato colectivo de trabajo incluso tienen una cláusula que los ampara y que les permite a quienes tenían de 10 años para arriba tener derecho por lo menos a la parte proporcional que corresponde justamente al derecho laboral adquirido. El asunto es que pues hasta la fecha no se ha dado ningún avance. Sé que ya está el decreto relacionado con lo de los extrabajadores de Luz y Fuerza. En ese sentido pues hay una enorme expectativa. Usted me entenderá, todos ellos son personas de la tercera edad, todos ellos son personas que se quedaron sin trabajo, que pusieron una serie de demandas, que esas demandas pues parece que están en el limbo por las trácalas también que hacen los abogados en ese sentido. Entonces, me volvieron a pedir, así de manera encarecida, como se lo dije la última vez que tratamos este tema, que se lo planteara ateniéndose ellos pues al humanismo y la sensibilidad que lo distingue a usted. Y finalmente, señor presidente, le quiero plantear un tema. Yo soy de un estado fronterizo y bueno, a mí me queda claro, me gusta mucho el análisis de la cosa económica. Desde hace 12 años hay un decreto, una regla, una norma que impide a los que nos visitan del extranjero, sean estadounidenses o sean paisanos o sean turistas que vienen a nuestro país, pagar en efectivo con dólares, y lo cual no deja de ser una medida un tanto absurda, puesto que estamos en la lógica de una integración comercial económica con el bloque del norte, con Estados Unidos y Canadá. El asunto es que hay ciudades enteras como Los Cabos, como el caso de Sonora en Puerto Peñasco, Cancún, entre muchas otras, que viven del turismo extranjero. Y habemos estados como todos los de la frontera norte que naturalmente que tenemos una fuerte interacción con nuestros vecinos, en nuestro caso de Arizona, California, Nuevo México. Esta medida que está en boga desde hace 12 años, la verdad es que ha resultado en una afectación muy fuerte a la cuestión de la relación económica entre ambos países. El argumento en su momento fue en el gobierno de Felipe Calderón y como todas esas se las colgaban a la guerra contra el narcotráfico, fue que era una medida para impedir el lavado de dinero. Bueno, es absurdo cuando sabemos cómo funcionan esas estructuras, pero señor presidente, yo se lo quería plantear porque es un tema que está desde hace muchos años ahí latente y que afecta realmente pues a la economía regional y a los destinos turísticos en específico. Muchas gracias, señor presidente. Sí.
vamos a ver las dos cosas. Miren, hay miles de damnificados de la política neoliberal, pues electricistas, ferrocarrileros, lo que hablas del Ban Rural. Y yo entiendo también el caso de campesinos que fueron despojados de sus tierras, todas las grandes injusticias que se cometieron durante los gobiernos neoliberales. Vamos a ir avanzando, logrando reparar daños en la medida de nuestras posibilidades. Pero yo espero que, creo que los nuevos gobernantes van a tener que seguir ayudando. O sea, nosotros vamos a apoyar y van a quedar pendientes, y los que vienen van a seguir, tienen que continuar ayudando a la gente. Todo esto pues fue parte de una política, ¿no?, de privatización que se llevó a cabo desde los años 80. Fue despojo, despidos de trabajadores. Ya aquí hemos hablado, nada más que en los medios no se informa, de cómo todas las reformas a la Constitución que hicieron durante el periodo neoliberal fueron para beneficiar a una minoría, a potentados, a particulares, nacionales y extranjeros, en contra de los intereses de los trabajadores, en contra de los intereses de los campesinos, en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. Fue una barbaridad. Y entra por aquí, sale por el otro oído. Cuando digo y puedo probar que en el periodo neoliberal, esto es para los jóvenes, fue cuando más ha sido saqueado nuestro país. No es poca cosa decir que fue más el saqueo en los 36 años del periodo neoliberal que el saqueo en 300 años de dominación colonial. Fue una barbaridad lo que hicieron. Lo que pasa es que este es un país con muchas potencialidades, con muchos recursos naturales, con muchas riquezas. ¿Se acuerdan de aquella caricatura, ¿no?, de Abel Quesada, de cuando Dios nuestro Señor estaba entregando los bienes a todos los países del mundo y iba pasando por Brasil y decía: aquí déjales petróleo, aquí déjales selvas, déjales agua, pero no les dejes muchos recursos mineros, metales preciosos, y así arriba de Venezuela, y entrégales petróleo, dale.
En Guatemala, selva tropical, agua, buenas tierras para la producción agropecuaria, pues no les des petróleo. Ya pasan sobre México, llegan a México y le dice Jesús, Cristo, Dios, nuestro Señor, le dice a su ayudante, aquí dales buenas tierras, agua, petróleo, gas, oro, plata, selvas, costas. Y le dice el ayudante, Señor, se le está pasando la mano, le estamos dando mucho aquí. No, dice, pero también darles al... Yo lo compongo, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con Abel, con el finado Abel. Darles al mexicano, no. Es darles a los políticos corruptos. Y así, ahora poco estaba yo recordando que un alto funcionario público, ya cuando era presidente electo, me dijo, ¿y cómo le va a hacer? Le digo, pues lo voy a hacer con lo que nos dejaron, con lo que no pudieron llevarse, que es bastante todavía. Tiene tanto este país, y tenía más, que no alcanzaron a robárselo todo, a llevárselo todo. Tenía muchísimo, mucho, y sigue teniendo. Y por eso estamos saliendo adelante. Se extrañan, pero imagínense, se hace una refinería en Dos Bocas. Sí, nada más que no compramos el terreno, ya estaba, era de Pemex, pero también ya estaba la terminal de petróleo, a donde llega 1 millón de barriles diarios, ahí donde estaba el terreno. Es la terminal de captación de crudo más grande del país. O sea, ahí la materia prima. Pero ahí también un puerto. ¿Cómo trasladamos todos los equipos para la refinería? Por barcos. ¿Dónde los bajamos? En el puerto. Ahí está enfrente de la refinería. O sea, habían muchas cosas. Claro, en el caso de las refinerías que heredamos, ya algunas ya habían empezado a vender las plantas. Ahora unas plantas de hidrógeno que se requieren, una en, creo, Madero o Salamanca, y otra sin duda en Tula. Los estamos adquiriendo, y aprovecho para decirle a los
que se quedaron con esas plantas, que las vendieron unos meses antes de que terminara el gobierno pasado, dentro de las refinerías. Y no se las estamos expropiando ni estamos abriendo investigación si fue legal o no. Les estamos diciendo, se hace un avalúo y se las compramos. Porque ya esos negocios no. Entonces, así vamos saliendo adelante. Ahora que evalué lo de las refinerías, de 38% de capacidad productiva, ya las tenemos en 65% y las vamos a llevar hasta el 90%. Pero estamos invirtiendo, debemos de tener invertidos nada más en reparación de las 6 plantas 50,000 millones de pesos. Reparaciones mayores, menores, que no se hacían, porque el propósito era que se convirtieran en chatarra y comprar toda la gasolina en el extranjero. El negocio, según ellos, era vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Imagínense en una situación como la que estamos, que dependiéramos de la compra total de gasolina del extranjero, ¿cómo íbamos a sostener el precio actual de la gasolina? La inflación estaría en 14%, no en 8.7%. Y también hoy hay una buena noticia de que, a ver si consigues la información sobre los datos de agosto sobre el comercio de México con Estados Unidos. Ya somos el primer socio comercial de Estados Unidos. De acuerdo a los datos de agosto. Sí, aceptado esto por analistas de que la economía mexicana va muy bien y vamos a continuar con lo mismo. Muy bien, adelante. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Es para comentar el problema que están planteando ganaderos del país, principalmente encabezados por Chihuahua, que hicieron llegar a la Secretaría de Hacienda, a la Senacica, Agricultura, algunas inconformidades sobre el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, principalmente contra la licencia única universal para la importación y distribución de alimentos, sus insumos y empaques, que exime a la Senacica y a la COFEPRIS de revisarlos. Asimismo, se les otorga la liberación del impuesto general para las importaciones. Señalan que el dejar esto en manos de las empresas es muy peligroso porque no tienen la capacidad para hacer la supervisión, ¿verdad? Tampoco el personal, y sería prácticamente incontrolable. El Consejo Nacional Agropecuario, a su vez, asegura que la liberación de importaciones sin control sanitario implica de manera general los siguientes problemas. Uno, que se violenta la Constitución. Dos, los tratados internacionales. Tres, inminente cierre de fronteras para la exportación de los productos mexicanos, que además alienta las prácticas desleales y perjudicaría seriamente la producción nacional y el desempleo. Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, afirmó que ya le hicieron saber
en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que la aplicación de este pacto implicaría cierre de la frontera en el caso de la carne, porque Argentina pues es una zona vedada porque tiene fiebre aftosa. Ellos están pidiendo que se mantengan controles firmes, no están en contra de la lucha contra el alza en los precios, pero sí ven inminentes riesgos en los estatus fitosanitarios, que son muy sensibles, porque por ejemplo Estados Unidos cada rato cierra las importaciones al atún, al camarón, al aguacate, al ganado mexicano, afectaría la producción nacional, habría pérdidas de millones de empleos y en fin, digo de que las plagas regresen y ha sido un alto costo mantenerlos. El tema ya se negocia en Gobernación, la pregunta es, ¿cuál es la situación actual y cuál es su planteamiento sobre esto? Pues nosotros respetamos, ¿no?, el punto de vista de estos productores, pero tenemos que garantizar que no aumenten los precios de los alimentos y que no se utilicen excusas o pretextos. Ellos afirman que el problema está en la comercialización, ahí es donde se va la gran ganancia, sí, más que en los productores. Sí, es que así como cuando hay campaña en Estados Unidos, y ellos lo saben, los productores, un diputado, un senador de Florida quiere obtener votos, en particular los votos de los productores de tomates en Florida, empieza una campaña para que no cierren el mercado, no cierren la frontera, argumentando de que el tomate mexicano está utilizando mucho agroquímico, cuando es un asunto de tipo político. Y así en el aguacate y así en todo. El atún, históricamente. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Eso que dicen de la carne de Argentina, que tiene fiebre aftosa. Fiebre aftosa. Es una zona vedada para importar. No se ha encontrado nada. Fue algo que sucedió hace 30 años. Argentina, su principal producto de exportación es la carne. Su principal producto de exportación es la carne. Y están vendiendo carne a Estados Unidos. Y su principal comprador de carne es China. Y resulta que no puede entrar carne argentina a México, y sí entra a Estados Unidos. Bueno, hay zonas, no es todo, hay zonas. ¿Cómo? Hay zonas liberadas, como por ejemplo en México también, el ganado de Chihuahua sí puede ser exportado a Estados Unidos, pero en el sur o en el sureste no, porque tienen problemas con enfermedades de los animales, entonces son zonas, ¿verdad? Pero operan indistintamente, indiscriminadamente en Estados Unidos y cierran y se paró, ¿verdad? Sí, y nosotros lo que estamos planteando es, si conseguimos la carne más barata para que la gente pueda tener acceso a carne buena y barata, ¿por qué vamos a cerrar la frontera? No, pero yo creo que no choca una cosa con otra. ¿Mande? No choca una cosa con otra. Yo creo que la posición es que sí se obtenga carne barata, pero sí se garanticen por las autoridades, en este caso Senacica, la inspección
Sí, porque pero- las empresas no van a tener capacidad ni conocen sí, ni saben. nada más que Senacica y Cofepris se usaban como obstáculos, porque si alguien quería importar pavos para este año, Por ejemplo, y puedo poner el ejemplo, no estoy hablando al tanteo, no se lo autorizaban. Hasta que me llegaron a decir, no va a haber pavo, aunque la gente tenga recursos, nos va a faltar pavo. Quieren que nada más haya pollo. Pues sí, muchos no alcanzan a comprar su pavo y compran su pollo, pero hay otros que sí pueden. Además, ¿por qué negar el abasto de pavo? Todo un trámite. ¿Saben cuándo iban a resolver lo de los pavos? En enero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Senacica, lo de sanidad, como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. Entonces, son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre. ¿Qué no son ellos, pues, partidarios de la libre competencia? Yo represento aquí al pueblo de México, no represento a grupos. Por legítimos que sean sus planteamientos, siempre se tiene que buscar resolver a partir del interés general. ¿cuál es el estatus de la negociación ahorita en Gobernación sobre este punto? ¿Cómo? ¿Cuál es el estatus de la negociación sobre este punto en Gobernación? Hacienda está trabajando en eso. Ya sabíamos que iba a haber obstáculos porque tienen cautivo el mercado y no son muchos. Entonces se les protege, tenían tomadas las instituciones. Entonces, vamos entendiéndonos, vamos a seguir apoyando la producción porque lo que queremos es producir en México todo lo que consumimos. Pero al mismo tiempo, si tenemos un problema de inflación, lo tenemos que atender, porque la inflación nos afecta a todos y afecta más. ¿Qué va a a garantizar los que no pobres. lleguen plagas? ¿Mande? ¿Qué va a garantizar que no lleguen plagas y que luego, bueno, se afecte precisamente eso, la producción, y se eleven los precios? Porque es un acuerdo a partir de la buena voluntad. A ti se te da, es un ejemplo, me puedes decir cambia de ejemplo, pero una licencia para importar y puedes traer pollo, puedes traer huevo, puedes traer carne, puedes traer arroz
alimentos y tú te haces cargo, tú como empresa, te haces cargo de que esos alimentos estén bien, que no enfermen a la población. Pasa algo, tú eres el responsable, pero confiamos en ti. No te vamos a pedir, a ver, me vas a hacer esta solicitud, me vas a decir quién te va a otorgar el crédito, me vas a traer un certificado de tu asociación, me vas a traer también un comprobante de quién te va a vender el producto, me vas a traer la certificación sanitaria de Senacica, de salud. No, pues ya. No, te doy la confianza que tú vas a actuar de manera responsable y esto va a facilitar a que tengamos carne, que tengamos pollo y que haya más competencia y que de esa manera el precio de estos alimentos no aumente. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, al mismo tiempo se está apoyando a los productores. Precios de garantía, precios de garantía que nunca habían existido. Bueno, sí, durante el gobierno del general Cárdenas. Entonces, ahora hay un precio de garantía para el maíz, precio de garantía para el frijol, precio de garantía para el arroz, precio de garantía para la leche, precio de garantía para el trigo. No hay precio de garantía, pero sí, si abrimos, estamos seguros de que va a bajar el precio. La banca se hace cargo de eso, la banca se hace cargo, además el apoyo, pagan menos por la gasolina, menos por el diésel, menos por la luz, menos robos de mercancías en las carreteras. O sea, sí, se ayuda a todos, pero tenemos que cuidar que la inflación no se nos convierta en un problema. Y nos está funcionando la estrategia. Me dio muchísimo gusto hace unos días de que ya se detuvo. Y ahora lo que quiero es para abajo. No podíamos comprar en el extranjero. Es como los medicamentos, no tan así, porque el caso de los medicamentos era un atraco. ¿Saben qué hicieron? Cerraron el mercado. No se podía comprar ni una penicilina,
ni la vitacilina. Ah, qué buena medicina. No se podía comprar para el ardor. ¿Cuándo se publica el acuerdo, presidente? Porque no lo permitía la ley. Entonces, ¿a quién había que comprarle todo? A los políticos que vendían los medicamentos, políticos corruptos que ni los menciono porque tampoco voy a estar yo haciendo el trabajo, ¿no?, que corresponde a todos, pero no se podía. Nos costó liberar el mercado. Y es algo parecido. Aquí no es tan corrupto, pero sí hay sus cosas. ¿Ya hay alguna demanda o denuncias en este caso? Sí, hay denuncias y les hablo de los pavos, pero tengo otros ejemplos. Llevan 30 años metiendo ganado por Guatemala, por la frontera de Guatemala y México, allá en Benemérito de las Américas, 20, 30 panzonas, trailers llenos de becerros, novillonas. ¿Qué control sanitario hay ahí? Ninguno. Entonces, ¿qué garantiza que va a haberlo después? Nada. Entonces, y ahí están las aduanas también. Sí. El contrabando sigue. Sí. ¿Y qué? Pues yo creo que Argentina pues debe de tener el mismo control sanitario que Guatemala. ¿O tiene más control sanitario Guatemala que Argentina? Pues ahí se deben de ir, ¿no? Sí, en el pues caso, parejo. En el caso de la ganadería de Chihuahua es una ganadería. ¿Mande? En el caso de la ganadería de Chihuahua es una ganadería de exportación, entonces tiene que tener, o sea, no exportan más que becerros porque no pueden engordar los hatos porque no hay pasto. Sí. Entonces están muy preocupados porque ellos tienen que cuidar el área para que no les vaya a aparecer alguna enfermedad y les cierren el estatus, se los cancelen y ya no pueden exportar. Los mismos argumentos, también hay política y también hay corrupción. Pero esto no es para ganado en pie. Esto es ya carne, no es ganado en pie por lo que se está dando la autorización. Y aparte del ganado que entra de contrabando, también muchos productos alimenticios que no llenan la calidad que exige la norma mexicana y se venden muy baratos en los mercados aquí en la ciudad o en diferentes ciudades de México porque son de contrabando y no tienen calidad, o son algunos de desecho en Estados Unidos. Sí, todo eso se está viendo, pero se usa como pretexto lo de Senacica. Y estamos revisando todo esto. Es una política que viene de hace 40 años. El director de Senacica debe de llevar 30 años ahí. Y lo defienden los grandes productores. Entonces ya es como el procurador allá de tu estado. ¿Cuánto tiempo lleva? Va para 14 años. Ya, que vengan otros. O sea, ¿mande? Ahí tienen el dato.
exportaciones. Sí, de agosto. Sí, estábamos en segundo lugar, después de Canadá, un mes antes, de acuerdo a julio, ¿no? Y ahora, agosto, ya estamos 70.300 millones de dólares, y Canadá 70.000, y China 63.300. Esto con relación al comercio con Estados Unidos. Esto ayuda mucho también para los que andan buscando que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, porque vamos a tener problemas si defendemos nuestra soberanía. No, son muy buenas las relaciones y muy respetuoso el presidente Biden, muy respetuoso. Mi agradecimiento sincero por el respeto a México. Pero como en todo gobierno, aquí mismo, yo les hablaba del gabinete de Juárez, de cómo se peleaban. Decía Comonfort, yo voy a resolver los problemas con apretones de mano, porque Comonfort era moderado. Tan es así que terminó aplicándose un autogolpe de Estado y dando pie a que entraran los conservadores, siendo un liberal moderado pero importante, que estuvo con Juan Álvarez en Guerrero luchando contra la dictadura de Santa Anna. Entonces triunfa el movimiento de reforma y él llega a ser presidente y renuncia y entrega la presidencia al conservadurismo. Juárez no acepta eso y ahí empieza el movimiento por una verdadera reforma liberal. Comonfort se arrepintió de lo que hizo, porque al final una banda de conservadores en el estado de Guanajuato lo asesinaron, como también otra banda de conservadores asesinó a Ocampo. Esto fue en Tepeji, Hidalgo. Lo aprendieron en su hacienda y lo fusilaron ahí. En otro tema, pero en presidente, ese entonces, antes de eso, fíjese, los dos asesinados por el conservadurismo. Y antes, que estaban en el gobierno, se peleaban Comonfort y Ocampo, porque Comonfort era moderado y Ocampo era radical. Liberal, moderado Comonfort, liberal, radical Ocampo. Y decía Comonfort, yo voy a resolver los problemas con apretones de mano.
y le contestaba a Ocampo o le decía, esto no se va a resolver más que con apretones de pescuezo. En otro tema, presidente. Pero siempre en un gobierno hay posturas distintas y abajo. Entonces el presidente Biden puede tener muy buenas intenciones, las tiene. Y Blinken, secretario del Departamento de Estado y otros, el procurador, pero va para abajo. Bueno, las diferencias que tienen ahí entre gobierno federal y gobierno estatal, de que llegan migrantes a Texas y de manera inhumana y vulgar los trasladan de Texas a Nueva York o los ponen cerca de las residencias en donde viven los políticos demócratas. Todo esto ahora que hay elecciones allá. Por eso ayer que platiqué un rato con Américo Villarreal, salió el tema de Américo. Es una gente muy seria, muy responsable y además muy nacionalista, para que no le vaya a hablar el gobernador de Texas, es que ahora andan en campaña. Y creo que el gobernador de Texas quiere reelegirse y ha agarrado de bandera el estar persiguiendo a migrantes. Entonces hay que andar con cuidado. Ya una vez que pase la elección, si lo invitan, pues como son vecinos, pues pueden reunirse y ayudarse mutuamente, pero antes de la elección, no, hay que cuidarse por todos estos intereses que están en juego. Bueno, ya te contesté. Sí, no, brevemente, dos asuntos. Sonaron los mariachis en la mañana, señor presidente. ¿Cómo? Sonaron los mariachis en Palacio en la mañana. Ah, sí. ¿Había algo especial? Felicidades, porque cumple año mi hermano Marcelo Ebrard. ¿Hubo pastelito? Sí, estaba mi otro hermano, Adán Augusto, y mi hermana Claudia, que viene los lunes. ¿Qué le regaló a Marcelo, presidente? ¿Iba a haber pastel? ¿Qué le regaló a Marcelo, presidente? ¿Mande? ¿Qué le regaló a Marcelo? Ah, afecto, mucho afecto. En otro tema, presidente, ya se definió. ¿Cómo es? Regale afecto, no lo compre. Regale afecto, no lo Ya compre. finalmente, ya 5, definió. 6, 8, 8, 7, 22. Ya definió quién es o será. Regale afecto, no lo compre. ¿Quién será el nuevo titular del SAT? Mande. Ya definió quién será el nuevo titular del SAT. Mañana ya se va a resolver. ¿Mujer o hombre? Mañana. Mañana lo vemos. Ya se nos pasó el tiempo. Ahora sí voy a hacer una petición. Bueno, una petición, una excepción. Es que él me está pidiendo la palabra, ya lleva 3 semanas.
Entonces, ¿saben qué? Porque los que no han hablado desde hace algún tiempo, ustedes mismos lo saben, ustedes de manera solidaria, fraterna, como son, hacen la lista, lleva ya mucho tiempo y no se le ha dado la palabra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, para que todos, porque sí, imagínense venir y no hablar, solo uno. Bueno, adiós, adiós.